Ya son las 10 de la mañana con 29 minutos. Estamos de regreso con ustedes y listos para una nueva conversación, una nueva entrevista a esta hora en Enlace USACH. En el marco del lanzamiento de la 19ª edición de la campaña Cuidado, el machismo mata, mañana martes 5 de agosto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en su trayectoria de 35 años por la promoción de vidas libres de violencia, va a presentar el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024-2025. Este dossier informativo se elabora anualmente y su objetivo es brindar una mirada crítica y contingente al continuo de violencia que viven mujeres y niñas en Chile desde una mirada feminista. La información contenida proviene de reportes emitidos por organismos internacionales y nacionales, estudios de organizaciones sociales y relatos en prensa, complementado con experiencia activista de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, queremos entrar en esta temática y para ello estamos ya en conexión con Isadora Castillo. Ella es integrante de la red y está en línea y conectada con nosotros en video también. ¿Cómo estás, Isadora? Muy buen día. Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, antes de irnos tal vez a algunos detalles dentro de lo que es este dossier, ¿cuál es el balance general que hacen respecto a los datos que contiene esta información? Para luego ir también a algunos detalles, pero interesante saber cuál es la mirada global que tienen. Sí, en términos globales vemos cómo en el último tiempo, en los últimos años, ha ido avanzando bastante la conciencia sobre la violencia contra las mujeres, de entender que este es un fenómeno que tiene distintas dimensiones, que es estructural, que por lo mismo se han generado nuevos marcos legales para poder abordarlo. Sin embargo, a la vez también nos encontramos en un momento en que también han emergido discursos conservadores que, por ejemplo, cuestionan la legitimidad de las víctimas. Hemos visto también que medios de comunicación particularmente han vuelto a hacer coberturas bastante revictimizantes en casos de violencia. Entonces, estamos en una situación quizás compleja, ¿no? En que tenemos eh, eh, hay harta conciencia, pero a la vez también se han ido produciendo quizás otras formas de Uh-huh. violencia. Y por lo demás, una cosa que hace este documento, este dossier, es que como tiene una revisión año a año, Claro. podemos ver que pese a todos los esfuerzos que se hacen a nivel institucional, pese a que existe mayor conciencia social, en concreto no han disminuido los crímenes contra mujeres. En ese sentido, Isadora, y ya yendo a los datos, en este dossier se da cuenta de 50 femicidios en 2024 y el dato en el que quiero ahondar un poquito más tiene que ver con que de estos 6 no son reconocidos por el Estado. ¿Qué factores influyen en ello? De alguna manera uno piensa en la perspectiva de género a la hora de pensar en la recopilación, la investigación y también los procesos mismos. ¿Cómo ven también ese número? Es exactamente lo que tú mencionas, Ujú. porque si bien la ley Gabriela amplió la definición de femicidio, vemos que es en las investigaciones donde se falla, en que muchas veces no se considera que todo crimen contra mujeres tiene que investigarse alguna hipótesis de género y por tanto en esas investigaciones suelen perderse pruebas y por tanto después en los juicios es difícil probar lo que sucedió, a veces no se consideran contextos de violencia previos, entonces ese tipo de situaciones son barreras para el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Ahí hay varios factores además que de seguro priman y que muchas veces no son de solución en el corto o mediano plazo. Me pongo a pensar, por ejemplo, en la formación de quienes están impartiendo justicia o la formación de las y los abogados que de alguna manera están involucrados en los procesos. ¿Qué otro factor también piensas tú podría ser importante a tomar en cuenta, insisto, en el corto o mediano plazo? Bueno, es precisamente importante la labor de funcionarios y Ujú, funcionarias porque una cosa es lo que dicta la ley, pero otra cosa es su aplicación, ujú. ¿no? Si bien las leyes pueden establecer parámetros, si es que quienes las aplican tienen prejuicios machistas, eso se va a notar Mm. en los juicios. Entonces, por ejemplo,
Vemos en este dossier que muchas mujeres no denuncian porque tienen la impresión de que no sirve de nada, o sea que ahí ya hay un problema institucional, que muchas veces se desacredita lo que ellas relatan, que las hacen relatar una y otra vez, que hay prejuicios sobre cómo tiene que ser una víctima, ¿no? Se espera que las mujeres cumplan con ciertas características, hacen como la víctima ideal, que sean que sean sumisas, que cumplan con ciertos estereotipos de género, y eso también a veces genera, o sea, eso entorpece los juicios muchas veces. Entonces, básicamente existe todavía mucho machismo en la sociedad, y eso también se traduce en cómo actúan las instituciones que se supone que están ahí para proteger a las mujeres y para hacer valer sus derechos. Uh-huh. Bueno, ahí hay ese factor cultural que muchas veces tenemos presente, además en la ocurrencia de muchos de estos, particularmente esta falta de perspectiva de género de la que estábamos hablando. Lo otro que quiero abordar contigo, Isadora, tiene que ver con la aplicación de ciertas legislaciones. Quiero partir un poquito con el balance que se puede hacer a la introducción de modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, que, recordemos, reconoce la violencia en relaciones fuera del espacio doméstico, como pololeo u otros vínculos menos formales. ¿Cuál es el balance ahí? Claro, esta es una modificación reciente a propósito de la ley integral, lo cual es importante en el sentido de que la ley integral viene a reconocer legalmente la violencia de género. Uh-huh. Entonces, explica distintas formas, eso era algo que no existía antes en la ley. Habían leyes parceladas, estaba por un lado la ley de femicidio, por otro lado la ley de violencia intrafamiliar, habían algunas de acoso callejero, en fin, habían leyes que no tenían una conexión entre sí, pero la ley integral reconoce que este es un fenómeno que está conectado, que es estructural, que responde a una desigualdad que no se trata simplemente de la acción de un individuo contra otro, sino que tiene una matriz un poco más compleja. Eso es importante de la promulgación de la ley integral en 2024 y que también esperamos permita generar mayores acciones en el ámbito de la prevención y la promoción de vidas libres de violencia. Respecto a lo que me preguntaba sobre la ley BIF, claro, hace esta modificación que hasta antes de esto la ley solo otorgaba protección porque la violencia intrafamiliar mayormente afecta a mujeres, si bien cualquier persona puede denunciar violencia intrafamiliar, 7 de cada 10 víctimas son mujeres. Y hasta entonces, antes de esta modificación, solo podían acudir al Estado las mujeres que tuviesen convivencia, conyugalidad, y por tanto estas otras relaciones como pololeo, en el caso de mujeres más jóvenes, quedaban desprotegidas. Entonces ahora con esta modificación, cualquier mujer en una relación de pareja que sea violenta puede recurrir al Estado, solicitar protección y también acompañamiento psicosocial. Quiero entrar también en otras legislaciones, particularmente me quiero quedar con Ley Carín. Según los datos ahí que se entregan en el dossier, desde 2024 se registran 3.804 denuncias, donde el 67,8% fueron ingresadas por mujeres. En casos de acoso sexual, 9 de cada 10 denunciantes son mujeres. De alguna manera también ahí se ha podido generar una apertura en cuanto a denuncias y recepción de estas denuncias a partir de esta legislación que, tal como decíamos, ya lleva poco tiempo particularmente en aplicación, y ya tenemos una cantidad de denuncias importantes hechas por mujeres. Claro, ahí se ve un fenómeno similar que en el caso de la violencia intrafamiliar. Si bien cualquier persona puede denunciar, vemos quienes mayormente utilizan estas herramientas son mujeres, porque son quienes más se ven afectadas en el cotidiano por la violencia, y que lo que mencionaba anteriormente es que estos no son hechos aislados, sino que son
fenómenos que están conectados entre sí, el femicidio, con la violencia física y psicológica que puede ocurrir dentro de una pareja, con el acoso sexual que puede ocurrir en una oficina, con cómo los medios de comunicación abordan la violencia también, no sé, cómo las mujeres pueden o no acceder a la salud, el acceso a la educación, todas esas cosas, si bien se están en distintos ámbitos y pueden parecer desconectadas, no lo están. Quiero hablar un poquito también de violencia ginecobstétrica, Isadora. De alguna manera la ley integral también la reconoce por primera vez y ahí es bien importante ver cómo ha sido el abordaje de aquello, cuál es el balance también que se realiza. Sí, al respecto, como tú decías, es importante que se reconoce la existencia de la Mm. violencia ginecobstétrica y que, según los datos que pudimos recabar, al menos un 29,6% de las mujeres en Chile declara haber sufrido este tipo de violencia en algún momento de su vida, y además que estas cifras de discriminación aumentan cuando se trata de mujeres lesbianas y Mm. bisexuales. Yo quiero recordarles que estamos a esta hora conversando con Isadora Castillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien nos está comentando algunos de los puntos de este dossier informativo de violencia contra las mujeres en Chile entre 2024 y 2025 y particularmente lo que va a ser, obviamente, estos datos en el contexto del lanzamiento de la 19ª edición de la campaña Cuidado, el machismo mata. Lo otro que quería también traer a colación, Isadora, tiene que ver con el ámbito de la población LGBTIQ+. Particularmente en ese aspecto señalan que la ley integral y la ley Karin omitieron a mujeres trans, lesbianas y bisexuales, invisibilizando sus experiencias de violencia y exclusión. ¿Cómo se ha ido manifestando aquello también para ser más explícito? Sí, bueno, al respecto, ahí se revisa un informe de derechos humanos que Ujú. hace el móvil todos los años y vemos con mucha preocupación que los casos de odio han aumentado en al menos en un 78% en relación al 2023, lo cual es una cifra muy Mm. grande, eh, que además en 2024 es la mayor cantidad de situaciones de odio que se han registrado en los últimos 23 años, y que estas omisiones de parte de la legislación, de la política pública, también son preocupantes porque entonces dificultan que exista un abordaje específico hacia este tipo de población que puede ser más vulnerable que otra, ¿no? Entonces ahí se produce una situación de desprotección, de vulneración de derechos, y que, como te mencionaba al Ujú. principio, como nos encontramos en este escenario un poco Sí. complejo en el que por un lado existe un reconocimiento de la violencia, de la discriminación, pero a la vez también se han instalado discursos que la deslegitiman. Entonces vemos también que es un escenario un poco, se nos presenta un escenario complejo en este último año. Isadora, en ese ámbito, ¿por dónde están también los llamados? ¿Es desde la perspectiva del Estado mismo, de las instituciones del Poder Ejecutivo, también un llamado de atención a las y los legisladores? ¿Por dónde van también las posibilidades de ir incorporando nuevos elementos a la legislación para que nadie quede fuera? Bueno, para la red es importante que se avance en la promoción de vidas libres de violencia, es Ujú. decir, que se generen no solo legislaciones que aborde la denuncia, la sanción, Mm. sino que también se empiece a proyectar trabajo preventivo, Mm. ¿no? Que se pueda eh, tender a la transformación de las relaciones desiguales en la sociedad. Y también no solo hacer un llamado a las instituciones, a quienes hacen las leyes, sino que también a que la sociedad en su conjunto se involucre en estas transformaciones, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente, Ujú. muchas de estas desigualdades son culturales, sociales, y si por mucho que la legislación cambie, no va a suceder nada si es que no existe también un compromiso social, ¿no? Si es que todavía sí, persisten prejuicios machistas en quienes aplican las leyes y también en la sociedad completa,
las mujeres nunca vamos a, o sea, las cosas no van a cambiar. Entonces tiene que haber un cambio que sea de toda la sociedad. Ujú, exacto, y ahí se involucran muchos elementos. Está el tema de la educación, ¿ah? Tantas veces se ha estado planteando aquello, las modificaciones que se puede hacer dentro de los programas educativos, los currículum para poder ir incorporando algunos elementos que puedan ir cambiando de alguna manera la percepción que las nuevas generaciones vayan forjándose. Y ahí seguimos teniendo una discusión ideológica más que nada, Isadora. Claro, para la red es fundamental que se pueda trabajar en una educación Mm, no sexista, en el que se promueva que tanto hombres y mujeres la equidad, ¿no? Se promueva la ujú. equidad y que también se integre la educación sexual integral. Esos aspectos consideramos que son claves para que exista un cambio social a largo plazo. Isadora, además de los elementos que vienen de la mano de este dossier que hemos estado comentando en parte, porque son varios los elementos que están presentes allí, Ujú. está además el lanzamiento de esta campaña referente a este año. ¿Qué otras improntas van a estar presentes además de los elementos que son temas al debe por parte de nuestro Estado y que están contenidos en los números y que se revelan en los números de este dossier? Bueno, el lanzamiento de la campaña Cuida el machismo mata va a ser el 14 de agosto. Ese día presentaremos los mensajes que formarán parte de la campaña de este año. Ujú. Eh, Así que están todas, todes, todos invitados a acompañarnos en el lanzamiento de la campaña, que será en el Paseo Ahumada a las entre 12 y 2 de la tarde, y ahí también podrán conocer los mensajes de la campaña de este año. Fantástico, entonces quedamos ahí muy atentas a lo que va a ser entonces esta campaña, el lanzamiento de la campaña, pero principalmente, Isadora, ir revisando estos números para poder generarnos o generar la conciencia debida a cada uno de estos puntos que estuvimos conversando el día de hoy, que es importante reforzarlos y en muchos aspectos avanzar en ellos. Lo último, el dossier, el acceso al dossier, ¿de qué manera se puede también obtener? Sí, el dossier va a ser publicado después del lanzamiento del martes 5 de agosto en la Ujú. página web de la organización, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí lo van a poder descargar de manera libre y revisar todos los datos que hemos comentado y algunos otros. Fantástico. Isadora Castillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ha estado con nosotros acá en Enlace USACH. Muchas gracias, un abrazo y estaremos atentos a lo que sigue en el trabajo que realizan. Gracias a ti, Rodrigo, que estés muy bien. Igual, chao, chao.